no es revisar todo el temario y los contenidos de injuria, porque eso sería imposible en una hora. Simplemente aquellas, luego de que ustedes han estudiado los contenidos, pueden preguntarme acerca de bibliografía o de dudas puntuales sobre esos temas que están en cada UP. Por eso yo tengo las UP aquí, y para responder las preguntas de ustedes, además, algo que es fundamental hacer en las clases de consultas, permiso un segundo, que es en relación con la forma de estudiar, porque más ahora que estamos en un momento en el cual solo podemos concentrarnos y estudiar y reunirnos y todo relacionado con lo virtual, más que nunca se vuelve importante saber qué es lo importante y qué consideramos como conocimientos mínimos que deben conocer ustedes en base a cada uno de los contenidos. Así que bueno, por favor, acá hay una manito, entonces el que quiere hablar levanta la mano para que nos hagamos un orden y después sigue el otro que la levantó y así. Comencemos. Los escucho. Bueno, Guillermo, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, profe, yo quería saber una cosa. Vos me preguntaste en la mesa sobre la albumina. Me preguntaste con ella y el ácido acetilsalicílico y un fármaco coagulante cualquiera. Y me preguntó cuál de los dos desplazaba. Yo te dije que era el ácido acetilsalicílico y vos me dijiste sí. Y me preguntaste el por qué. Y yo no sabía contestarte y me gustaría saber el por qué. Yo estaba hablando que era por causa de los escritores, que unos eran más específicos y vos, como me dijiste, que tenía una otra respuesta. Claro, la droga desplazada es el anticoagulante y la desplazante es el ácido acetilsalicílico, porque el ácido acetilsalicílico tiene un 50% de sitios de unión ocupados y se unen un 50% a la proteína. Pero la warfarina, no, como te conté en ese momento, no está sentada, sino simplemente parada, es decir, está apoyada en la proteína en un 96 a un 99% aproximadamente. Entonces, es la aspirina la que desplaza a la warfarina, aumentando la concentración de droga libre, a lo que se suma una droga de baja extracción hepática y largo tiempo de permanencia y de bajo índice terapéutico. ¿Estamos? Sí, sí, entonces sería por, ¿cómo puedo decir? Por la especificidad del receptor, sería eso. Eso sería claro, porque cada molécula de albúmina tiene dos sitios de unión para fármacos que dan 0,6 milimol por litro, lo que hace 0 por punto por sitio de unión, o sea que en cada molécula tenés 1,2 milimol por litro. Y esos sitios que son ocupados por la aspirina en un 50%, pero la warfarina ocupa menos del 1% de esos sitios de unión. Entonces yo siempre lo comparo a esto como si vas parado en un colectivo o vas sentado. ¿Quién puede caerse del colectivo si hay una avalancha? Obviamente el que está parado. Y así sería. La warfarina, el anticoagulante, se encuentra unido aproximadamente en eso, en un 98%, digamos. Entonces, es desplazada
por la aspirina, que además de estar unida a la proteína en un 50%, ocupa el 50% de los sitios de unión, mientras que el anticoagulante, la warfarina, ocupa menos del 1%. Sí, ahora gracias. Bien, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bien, a ver, ¿quién más levanta la mano? Sol. Hola, profe, ¿qué tal? Yo quería Buenas preguntar un tardes. poco el tema de la eficacia y potencia, las definiciones, porque no las tengo Correcto, como muy claras. correcto. No llamamos más a la eficacia, sino eficacia intrínseca. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ver esto con la atención primaria? El concepto, por ejemplo, de potencia, con el estudio de los fármacos y el concepto de eficacia, que en realidad se debe decir eficacia intrínseca. Si yo te preguntara a vos si un antagonista competitivo tiene eficacia intrínseca, ¿vos qué me dirías? Y en vos le pregunto a todos. Está hablando de la capacidad que tiene el fármaco en el caso de modificar procesos, o mejor diciendo, generar una respuesta. Y Ajá, y potencia de... el antagonista competitivo O sea, genera profe, genera una respuesta celular. no. O sea, tiene afinidad, pero no tiene eficacia. Claro, Correcto. o sea, como que bloquea el Entonces, receptor. claro, entonces fíjate que sí se ve un efecto clínico, porque si se toma un medicamento anticolinérgico se produce o se puede producir sequedad de la boca, porque la acetilcolina no puede estimular la secreción acuosa que produce habitualmente. Sin embargo, ese efecto clínico no significa que el medicamento tenga eficacia intrínseca. Entonces, la eficacia intrínseca se va a definir, y ustedes ahora con el ejemplo y las respuestas les va a quedar claro, que es la capacidad que tiene un fármaco, una sustancia, para unirse al receptor y generar una respuesta. Esto, claro, hoy en día lo sabemos bien, pero obviamente hasta que se entendió la relación entre los distintos parámetros que tenían que ver con desde la unión al receptor hasta la respuesta, hubo distintas teorías. Y recién se pudo llegar a esta última, donde hablamos de eficacia intrínseca, con el señor Furgot, que a través de lo que había hecho un colega, que era Stephenson, ya tenía en claro que la relación entre la ocupación y el efecto no era lineal, sino que era una función, como había dicho Stephenson, del estímulo, que se relacionaba porque Stephenson no conocía la eficacia intrínseca y definió que la respuesta que se veía era debida tanto al receptor como al medicamento. Y esta era una variable que él entonces define, que era justamente la eficacia, no la eficacia intrínseca, y que estaba relacionada con el receptor del tejido y con la ocupación de los receptores. Entonces, la respuesta era función, y ya hablaba entonces de que no hay linealidad entre el estímulo y la respuesta. Después aprenderíamos por qué no hay linealidad. Pero, por otro lado, teníamos una variable muy ambigua, que era la eficacia, que tanto tenía que ver con el tejido como con el fármaco. Entonces, Purgot, en una instancia final,
de la rotura del paradigma de Clarke, que sostenía que había una linealidad entre la ocupación y el efecto, divide esa eficacia que había obtenido Stephenson por los receptores totales y obtiene ya no una E, sino una epsilon. Y esa epsilon es llamada eficacia intrínseca de ese entonces, y es como la tenemos que llamar. Y es la capacidad de la sustancia de unirse al receptor y generar una respuesta. Por eso el antagonista competitivo no tiene eficacia intrínseca, porque no genera una respuesta, pero el agonista parcial sí la tiene. El agonista parcial no llegará nunca al 100 ni será 0, estará entre 0 y 100, pero sí tiene eficacia intrínseca, como también la tiene el agonista inverso, nada más que esa eficacia la tiene por el estado inactivo del receptor. Esa es la diferencia. Pero la eficacia intrínseca es entonces eso, simplemente la capacidad de unirse y generar una respuesta, porque cuando hablamos de unirse solamente, no, como ya se dijo, eso se ve con lo que te llamamos afinidad, pero no eficacia intrínseca. Por otro lado, la potencia es simplemente el parámetro de localización de la curva dosis-respuesta graduada sobre el eje de las X. Es decir, siempre es una comparación entre dos sustancias en la cual se dice que la más potente es aquella que está ubicada más a la izquierda, en relación con la menos potente, sobre el eje de las abscisas. O sea que la potencia iría de izquierda a derecha, de más a menos. Y sería más potente la que está más a la izquierda, porque va a necesitar menor concentración para lograr el mismo porcentaje del efecto máximo que convencionalmente se toma como la concentración efectiva 50, es decir, la que produce el 50% de la respuesta máxima. ¿Es útil en la clínica después? Sí, es muy útil. ¿Sí? ¿Es útil en el estudio de fármacos? Sí, se dice en el estudio, por ejemplo, de distintos medicamentos que se han visto, por ejemplo, antipsicóticos y muchos otros, sirve el estudiar la potencia comparada. Y en la clínica, por ejemplo, es importante si un paciente recibe un medicamento que tiene una determinada potencia, por ejemplo, una potencia de 4 y otro medicamento que tiene una potencia de 8, es decir, que como ustedes se ubican, obviamente que tiene una potencia de 8, tiene su curva dosis-respuesta mucho más a la izquierda, ¿sí? Que el que tiene una potencia de 4. Entonces, lo que va a pasar es que esa potencia va a estar relacionada íntimamente con el tamaño de la pastillita del fármaco. Es decir, obviamente, cuanto más potente sea la sustancia, más chiquitita será la pastilla. Y si uno, por ejemplo, tiene un fármaco que tiene, por ejemplo, una potencia de 1 y otro tiene una potencia de 4, y al paciente se le dio 20 miligramos del de 1, si yo le tengo que dar el de 4 tiene 4 magnitudes corridas más hacia la izquierda. Entonces yo divido 20, divido 4 y le doy 5 miligramos. Pero esos 5 miligramos de ese medicamento no significa que sea más efectivo que el otro. No, significa que logra el mismo porcentaje del efecto que el otro, pero con menor concentración. Son medicamentos que, si nosotros comparamos los dos medicamentos, como diría Clarke, serían el más potente, tendría mayor constante de afinidad y menor constante de disociación, mientras que el que es menos potente tendría mayor constante de disociación y menor constante de afinidad. ¿Está claro, Sol? Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra cosa? Guillermo.
Profe, le quería preguntar también, vos me preguntaste clíens hepático y me preguntaste el nombre del clíens hepático. Quería, que quería preguntarle ahora. No entiendo la pregunta, perdón. Me preguntaste sobre clíens hepático, me preguntaste que Clíens hepático, sí. sí, me hice racionar, ahí me dice que era la porcentaje de sangre que es metabolizado por minuto, todo eso. Y vos querías un nombre específico y me decía como yo quiero un nombre específico y yo no supe decirte. Bueno, hay dos tipos de clearance hepático. Las drogas de bajo y de alto clearance. Esto es porque cuando una sustancia es eliminada, se puede decir que eliminarse también es cuando pasa, supongamos, de una arteria a una vena. En el hígado, ¿sí?, el pasaje a través del hígado supone un concepto que ya conocemos, que es el de clearance, depuración o eliminación. Pero las drogas, según la depuración hepática, como dice perfectamente el libro de Flores, se clasifican en dos grandes grupos, que son las drogas de alto clearance hepático y de bajo clearance hepático. La warfarina, la droga desplazada, es una droga de bajo clearance hepático. Se define entonces, para poder entender esto primero, un concepto que es la fracción de extracción hepática. La fracción de extracción hepática es la fracción de la cantidad total de fármaco presente en el organismo que se elimina en un solo pasaje por el hígado. Por ejemplo, los fármacos como el propanolol se elimina aproximadamente un 80% en un solo pasaje. Sin embargo, la warfarina se elimina un 20%. Los fármacos que son de alta extracción hepática dependen para su eliminación del flujo hepático. Y todo lo que altera el flujo del órgano altera la eliminación. Por ejemplo, la cirrosis va a aumentar entonces la eliminación. El problema con el propanolol, ¿qué va a pasar? Que si la eliminación depende del flujo y se altera el flujo hepático, la eliminación del propanolol no va a poder realizarse. Para que la eliminación se realice y rápidamente, tiene que tener el paciente un flujo hepático adecuado. Entonces, estos fármacos dependen del flujo hepático. Y si este se reduce, se altera la eliminación. Ahora bien, los otros medicamentos, llamados de bajo clearance hepático, dependen de las enzimas hepáticas. De tal manera que se distingue desde el punto de vista de la cinética y el clearance a nivel del hígado, dos grandes formas o vías o maneras de eliminar el medicamento a través del hígado. La llamada vía flujo dependiente y la vía enzimo dependiente. Aquellos medicamentos que son y siguen la vía flujo dependiente, sobre todo si el hígado presenta un daño importante, una disfunción hepática importante, y el paciente está consumiendo un medicamento de bajo índice terapéutico, son medicamentos en los cuales en los pacientes entonces con estas características pueden generarse problemas severos y en disfunción hepática severa no los podremos utilizar. Si por ejemplo, como dije antes, se produce una seria reducción del flujo hepático, como puede ocurrir en situaciones como la cirrosis. Ahora bien, los otros, los que son de bajo clearance hepático, dependen de las enzimas. Y si está afectado entonces el hígado y las enzimas metabolizantes están afectadas, estos fármacos, que ya de por sí tienen una vida media prolongada, tendrán entonces mayor posibilidad de que duren mucho en el organismo y que produzcan toxicidad severa. En el caso que yo te planteé del anticoagulante warfarina, este fármaco pertenece a los de bajo índice terapéutico y larga vida media porque es de baja extracción hepática. Porque saquemos la cuenta,
Si yo te digo que un fármaco como ese se elimina un 20% en cada pasaje por el hígado, ¿cuántas veces tendrá que pasar para eliminarse totalmente? Cinco veces sería. Correcto. Y si tenemos un fármaco de alta extracción hepática como el propanolol, que se elimina en 80%, ¿cuántas veces tendrá que pasar? 2 veces sería. Sí, una vez sí. Correcto, 2 veces. Quiere decir que ustedes se dan cuenta que la warfarina, una vez desplazada, una pequeña aumento de la concentración se acerca al otro límite, o sea, a la concentración que produce la muerte por hemorragia, y aparte el medicamento dura mucho tiempo en el organismo. Por esa razón decimos que se produce una interacción clínicamente significativa a nivel de la distribución en la unión a proteínas, cuando tenemos un fármaco con alto porcentaje unido y baja ocupación de sitios de unión, como es la warfarina, que es desplazado por el fármaco desplazante, que sería la aspirina, que tiene la mitad de sitios de unión ocupado, un alto porcentaje, la mitad del sitio de unión ocupado, la warfarina tiene menos del 1%, y además tiene el 50% unido a la proteína. Entonces, el desplazante es el fármaco que tiene un alto porcentaje de sitio de unión ocupado, y el desplazado, el que tiene un alto porcentaje unido. Y una vez que se produce el desplazamiento, el bajo índice terapéutico del medicamento y su larga vida media contribuyen a que se pueda producir una interacción que lleve al paciente a riesgo a su vida o a la muerte, que se llama clínicamente significativa, lo cual no debe hacernos generar pensamientos absolutos, porque si el paciente tiene una prótesis vascular y necesita utilizar anticoagulante con bajas dosis del antiagregante, me refiero a la aspirina, bajo el control estricto del médico lo hará si tiene una causa, algo que ya verán ustedes más adelante, si tiene alguna patología que requiera la utilización de dichos medicamentos. Pero no es aceptable que un paciente, digamos que por recomendación de un vecino, se compra una aspirina y está anticoagulado, que haga una hemorragia. Porque allí sí, siempre el riesgo de este tipo de conducta es mayor que cualquier beneficio. ¿Estamos? Sí, entonces vos querías como la tasa de alto y bajo clearance empático y la vía del flujo dependiente y la otra vía que yo no me dio tiempo de escribir. Enzimo dependiente. ¿De qué? Enzimo dependiente. Enzimo dependiente. Gracias. ¿Dónde está esto? Vos tendrías que decirme a mí, ¿pero dónde lo encuentro esto? ¿Dónde lo leo? Cierren los micrófonos, por favor, salvo el de Guillermo. El de Guillermo es el único que no tiene, está cerrado porque si no hay mucho lío, mucho barullo. Esto se puede leer en el libro de Flores, donde de una manera brillante Flores lo representa con un triangulito en el cual pone fármacos de alta y baja extracción hepática con una línea que corta el triángulo por la mitad y nos muestra entonces claramente qué significa, según el clearance hepático, un fármaco de alto y de bajo clearance. En cuanto a las referencias que la cátedra aporta, desde hace mucho tiempo el único apuntecito aceptado es el apunte de farmacocinética del profesor Galmarini, donde puede encontrarse resumido y en forma muy práctica, evidentemente también, completarlo por el esquema de Flores para entenderlo más, clasificación de los fármacos según su tipo de clearance hepático. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Yo, profe, Sí, te escucho. usted dijo que los de alto clearance tenían, eran de la vía flujo dependiente y que Sí, el flujo, o sea, el flujo iba a condicionar su excreción, ¿sí? Si aumenta, su eliminación, vamos a decirlo, sí, porque excreción no estamos hablando de renal, ¿eh? sí, Su tiene razón. eliminación. Su eliminación. O sea, esto quiere decir que a un mayor flujo sanguíneo, mayor va a ser la eliminación. Quiere decir que si el flujo del órgano se conserva, se va a eliminar el 80% en un solo pasaje. Ah, Eso bueno, sí, gracias. aproximadamente. Pero los otros, los que dependen de la enzima, 20% en cada pasaje, y debe conocer ustedes la definición de esto que dije antes, fracción de extracción hepática. Repito, que es el porcentaje de la cantidad total de fármaco presente en el organismo que se elimina en un solo pasaje por el hígado. Lo estoy escuchando, ¿eh? Profe, una consulta. En caso de un shock anafiláctico, yo tendría que, para provocar una respuesta más rápida, tendría que darle, por ejemplo, una adrenalina y luego de la adrenalina le doy, por ejemplo, un decadrón, un corticoide, debido a que la adrenalina se une sería a los O receptores, sea, que el concepto, ¿cuál sería ahí? o sea, ¿Cuál o es sea, la rápida el respuesta. fármaco de primera elección en un shock anafiláctico grave, ¿no es cierto? Que sabemos que el Sí. paciente, si no se hace algo, se muere. ¿Cuál es la droga? Adrenalina. Bien, eso es la respuesta, la adrenalina. Pero las Claro, otras drogas no están contraindicadas, la podés usar tranquilamente. ¿eh? claro. Después la podés dar al mismo tiempo, pero lo que no podés dejar de utilizar Es la adrenalina, claro. es, porque la cuestión más importante es que, refiriéndonos a la farmacodinámica de dicho fármaco, Sí, tenemos que la actuación que realiza es a través de un tipo de receptor, que es el claro. receptor alfa-1 acoplado a GQ, que tiene una velocidad de función en segundos. Claro, Entonces, te salva la vida del paciente, mientras que el decadrón te va a llevar horas o días porque tiene que claro, regular la transcripción genética. intracelular sería. Claro, entonces el intracelular es muy Terminal, lento, ¿se claro. comprende? Las Sí, sí, funciones, sí. no quiero entrar en detalle, pero las funciones rápidas del intracelular tienen que ver más que todo con evitar degranulación de ciertas células inflamatorias, pero la respuesta que queremos, que es justamente la que se media a través del mecanismo de acción, y la rápida, la más rápida que tenemos es la adrenalina. Y la vía de elección es la vía intramuscular si estamos fuera del medio asistencial. La subcutánea no, porque retrasa, porque ustedes saben que los receptores, este es un concepto que tienen que tener, que los receptores alfa son más numerosos pero menos sensibles que los beta, y la estimulación que se va a hacer cuando vos la coloques localmente a nivel subcutáneo va a ser alfa y te va a retrasar la absorción de la sustancia. Y por el otro lado también recordar que la vía intravenosa es colocar, tiene el 100% biodisponibilidad y tiene un peligro enorme esa vía, y siempre la va a tener, de hipertensión, de, por ejemplo, también fibrilación ventricular y hemorragia de tipo subaracnoide. Entonces, todo esto creo que hace que si lo tenés al paciente internado y monitorizado, la harás por vía intravenosa. Pero en la calle no, la vía de administración de elección con una buena absorción es la vía intramuscular. ¿Estamos? Sí, sí, perfecto, perfecto. Son cosas que, si ustedes la tienen clara de hoy, estoy seguro que como médico de atención primaria la van a tener, y van a saber qué es lo que no pueden dejar de hacer, no que lo otro no haya que hacerlo, sino que es lo prioritario. Y en farmacología ese tipo de fármaco lo llamamos fármaco de primera elección.
Adelante. Ustedes me dicen cuándo quieren que cerremos la clase de consulta. Yo estoy a disposición de ustedes si quieren hacer alguna otra pregunta, no sé. Hola, profe, yo tengo una pregunta. Bueno, Victoria. Sí, quería saber, o sea, ¿cuánto hay que saber de dosis de sostén y de dosis de carga? Porque es bastante extenso. Y se confunden aparte. Lo pregunta, si vos conocés bien el concepto y evidentemente no tendríamos esta conversación, no te la confundirías nunca. Pero ¿cómo podés pensar desde una definición y de un concepto en aprender e interiorizar algo y que encima después puedas tener una utilidad en tu práctica médica y transferirse a situaciones que no tenés siempre, diferentes? Por eso es importante entender que hay dos dosis que son diferentes y que los médicos las manejan y que las tienen que conocer, que son las dosis de carga y la dosis de mantenimiento. Pero el objetivo de cada una de ellas es lo que hace variar la cosa. En la dosis de carga necesitamos obtener concentraciones plasmáticas efectivas rápidamente. Es decir, tenemos una situación en ese paciente de emergencia médica, un infarto, por ejemplo, que hace que yo no pueda hacer lo que habitualmente en la farmacocinética hemos aprendido que hace el fármaco. Es decir, que ese fármaco no pueda hacer lo que habitualmente hace, para decirlo mejor. Es decir, para alcanzar esa concentración efectiva de ese fármaco, va a necesitar que transcurran, por ejemplo, 4 o 5 vidas medias. Porque a medida que se produzca un incremento en cada vida media de la eliminación, llegará un momento que la cantidad que entra al organismo será igual a la que sale y se mantendrá la concentración plasmática oscilando dentro de niveles constantes, y ese es el momento que es la concentración de estado estable, steady state, plató, meseta, que queremos alcanzar. Pero si lo pensamos bien, si tenemos un paciente con una arritmia, con un infarto, y pensamos que la vida media es de 108 minutos, por ejemplo, de la lidocaína, saquemos la cuenta cuántas horas tendríamos que esperar hasta lograr esa concentración efectiva que queremos. Si le diéramos dosis fijas a intervalos fijos. Lo que yo necesito es tenerla rápidamente, esa concentración. Por eso, le voy a hacer una dosis que va a ser más grande que la dosis de mantenimiento, que va a ser la dosis de carga, para obtener rápidamente esa concentración, que si no yo tendría que esperar un tiempo, que hasta que espere ese tiempo ese paciente puede estar más grave o haber llegado al óbito. Entonces, la dosis de carga tiene ese objetivo, lograr concentraciones efectivas plasmáticas rápidamente. Una vez que yo las logro, sigo con la dosis de mantenimiento. Ahora, la dosis de mantenimiento pretende como objetivo alcanzar una concentración plasmática efectiva en un determinado momento de la cinética del fármaco. Justamente ese momento es el plató o meseta. Es decir, cuando la cantidad de fármaco que entra y la que sale son iguales y se produce esa oscilación constante. Entonces, la dosis de mantenimiento es una dosis calculada para mantener
una concentración plasmática determinada en el plató o meseta. ¿Se entiende eso? Y la base es obviamente diferente para el cálculo de los parámetros farmacocinéticos en relación a la importancia que estos tienen. Porque en la dosis de mantenimiento, yo tengo que tener presente que los parámetros que me van a interesar son aquellos que tienen que ver con la llegada a ese momento, o sea, con la llegada al momento en el cual la cantidad que entra es igual a la que sale y hay oscilación en niveles constantes. Entonces la dosis de mantenimiento, uno entiende que depende, y es muy importante el conocimiento del clearance, que en cinética lineal decimos BDE por KE. Y también es importante en la dosis de mantenimiento la concentración a la que yo quiero obtener y el intervalo que yo voy a utilizar. Y obviamente si la dosis de mantenimiento es por una vía, digamos, que tiene el concepto que ya sabemos también de que la biodisponibilidad puede alterarse, el fármaco tendrá en cuenta la biodisponibilidad que la pondré en el denominador. Entonces, BD por KE, ¿sí? Por concentración plasmática deseada. ¿De dónde saco la concentración plasmática deseada? Agarro el Goodman y busco el fármaco y me fijo cuál es la concentración que tiene como umbral y cuál es la techo. Y elijo la concentración que deseo obtener en el plató o meseta, ¿sí? La elijo entre esas dos. Por ejemplo, si es 5 a 15 microgramos por mililitro, elijo 10. Después, bueno, el intervalo de administración y busco en el mismo Goodman la biodisponibilidad que tiene el medicamento. Y entonces ya tengo para calcular la dosis de mantenimiento. En vez de la de carga, la dosis de carga es igual al volumen de distribución por la concentración plasmática deseada, una vez más. Pero aquí lo que más importa es el volumen de distribución. Porque, fíjate vos que hay una relación inversa entre lo que nosotros llamamos volumen de distribución, concentración en el compartimento y dosis. Si el compartimento, por ejemplo, la droga es liposoluble y tiene una gran distribución en el compartimento ístico, tengo que pensar que no me va a alcanzar para que quede suficiente en el compartimento central para hacer el efecto que busco. El compartimento ístico referido en este caso a la grasa. Entonces ahí se ve, si el volumen de distribución es grande, la concentración en el compartimento central, que incluye a la sangre más los órganos que se equilibran rápidamente con ella, y no me va a alcanzar. Entonces ese paciente no voy a lograr el efecto. Entonces necesito, y esto es muy importante, tener en cuenta este volumen de distribución, ¿para qué? En la dosis de carga, para que la velocidad de infusión de la sustancia que yo voy a administrar sea la suficiente como para saturar ese compartimento en los tejidos o compartimento ístico, que en este caso dijimos era la grasa, para que me quede suficiente medicación después en el plasma que pueda hacer el efecto. Entonces, el clearance es lo más importante en la dosis de mantenimiento, porque es lo que tiene que ver con el concepto de que si yo repongo lo que se pierde, tengo lo que tenía antes. Y el volumen de distribución es lo más importante en la dosis de carga porque tengo que saturarlo para poder tener una concentración plasmática adecuada. ¿Estamos? Perfecto, profe, sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Victoria? No, yo por ahora no. Entonces, ¿cómo podés vos ayudarte a que esto tenga alguna forma que no sea repetir el concepto de dosis de carga y dosis de mantenimiento?
Tenés que simplemente dibujar el esquemita que tenés, que lo habrás visto, donde se hacen dos cajitas, porque uno sabe que los fármacos pasan por lo menos por dos compartimentos. A uno le vas a poner compartimento central y al otro compartimento periférico. Y vas a entender que la eliminación solo puede realizarse desde el compartimento central. Entonces los fármacos van a primero distribuirse en el central y redistribuirse hacia los periféricos. Y vos tenés que asegurarte que en la dosis de carga, y por eso es lo importante, el volumen de distribución, o sea, el volumen que va a tener ese fármaco en el compartimento ístico, la velocidad de infusión lo sature para que tener suficiente en el compartimento central. Sin embargo, en la dosis de mantenimiento te va a interesar, y es muy importante, el clearance. Imagínate si el paciente tiene una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, porque reponiendo lo que se pierde, se tiene lo que se tenía con anterioridad. Resumen final de la pregunta, para todos. ¿Alguna otra cosa? Profe, en el caso del uso de salbutamol prolongado, ¿podría llegar a causar una desensibilización de los receptores? ¿Sería? Bueno, te voy a contar algo de esto. Vos sabés que la farmacología, igual que todo, ha progresado porque siendo una ciencia nuevita, desde la mitad del siglo XIX nace, como ciencia experimental, siendo una ciencia nuevita, ha ido progresando en la medida que proceden, como no tiene metodologías propias, la farmacología la toma de otras ciencias como la biología molecular, la química, la fisiología, etcétera, para construir el conocimiento a partir de estas metodologías. Y tu pregunta tiene mucho que ver con todo eso. Vamos a tratar de plantearlo. Puntualmente, es decir, vos, ¿cómo plantearías tu pregunta de una forma que sea totalmente puntual? Reordenarla un poco y plantearla. O sea, sería el uso prolongado de salbutamol generaría desensibilización. Bueno, entonces, tu pregunta llevada a lo que yo acabo de decir, muestra que al principio, cuando se estudiaron los receptores, acordate que los receptores recién en la década del 70 se pueden empezar a estudiar, se había dicho que la posibilidad de morir por asma era debido a cambios en dos cuestiones fundamentales, en ese momento se tomaron, que era que a nivel de la vía aérea existían insuficientes receptores beta 2 y que la presencia de una enzima que es, digamos, fiel, entre comillas, al receptor acoplado a proteína G, la beta-adrenoreceptor quinasa, era una enzima que generaba la fosforilación de la cola carboxilo del receptor y la unión de la beta-arrestina con imposibilidad, entonces, aunque el ligando se unía al receptor, de que se genere la respuesta. Pero esto fue lo que se pensó en un principio. El progreso de la genética y la biología molecular llevaron a darse cuenta que cuando se estudió la expresión del receptor beta 2 en la vía aérea y la beta-adrenoreceptor quinasa, se sorprendieron porque el receptor en la vía aérea era adecuado, no era que faltaba expresión de receptores, estaba la proteína y no había tanta beta-adrenoreceptor quinasa. Entonces, esa idea inicial que se basó en estudios muchas veces con distintos medicamentos de estos beta 2 que estamos mencionando,
pero que muchas veces tenían que ver con pacientes que morían por asma, pero que ya tenían una enfermedad, digamos, grave, a dudar realmente si la mortalidad por asma tenía que ver con esto. Sin embargo, hoy en día sí se sabe que existe una desensibilización, pero que no sería la más importante, la vía aérea, aunque ocurra, sino que lo que se desensibiliza rápidamente, como dice Goodman y Gilman, serían los mecanismos antiinflamatorios. Inclusive, cuando uno puede leer que los beta-2 pueden tener cierta acción broncoprotectora, esto desaparece rápidamente y el problema principal al producirse una desensibilización de los mecanismos antiinflamatorios es el aumento de la hiperreactividad bronquial y en los pacientes mal controlados, o sea que muchas veces no se está controlando su asma, es muy posible que esto que estoy diciendo pudiera causar una muerte por asma o muerte por asma, más que la propia cuestión de la beta-adrenoreceptor quinasa y de la expresión de los receptores beta-2. ¿Se entendió? Claro. Sí, sí. Sería básicamente por un mal uso o no estar controlado en el... Claro, entonces ves, ahora veo que lo has entendido. O sea que no es que es para todos los asmáticos esto. No, porque, Es que claro, los asmáticos mal controlados, sus mecanismos, al controlarse mal el asma, se desensibilizan rápidamente los mecanismos antiinflamatorios y esto aumenta la reactividad, la hiperreactividad. Y hay que recordar también un concepto, porque ustedes saben que ustedes tienen para injuria que conocer al salbutamol y a los beta-2. Lo tienen que, cuando hablamos de beta-2, entre comillas, selectivo, tienen que conocerlo y tienen que conocer el mecanismo de acción, que ya lo saben de receptores, y los efectos indeseables de los agonistas beta-2 para injuria. Eso sí lo tienen que saber y es muy importante. Entonces, ese hecho del mal manejo que hacen esos pacientes y lleva justamente a muchos de ellos a tener la posibilidad de morir. Pero si el paciente está bien controlado y se entiende que en un asma crónico persistente, ya sea en dosis bajas, intermedias o más altas, se utilizan corticoides inhalatorios, esto obviamente, y se controla bien el asma, la posibilidad de muerte es mucho más remota. Así que un paciente mal controlado debe abrir los ojos del profesional para que se tomen las medidas que correspondan. ¿Está? bien, 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 perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos hasta 5 minutitos más. A las 19, así que si hay alguna más, y no cerramos. Bueno, de paso les comento que haremos algo similar para defensa la próxima vez, y que se va a hacer entonces cada vez que haya un examen. Farmacología va a originar, como esta vez, vamos a hacer esta vez está muy cerca de las mesas, pero bueno, vamos a hacer una consulta abierta como hicimos ahora. Profe, tengo una consulta rápida. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el mecanismo de acción de las anfetaminas y las metanfetaminas? O Eso. capaz es demasiado. Y para una clase de consulta me parece que sí. Ah, bien, Aparte, bien.
Pero quería saber si había algo así grosero que no me puedo olvidar. La anfetamina lo que hace, buscate vos la metanfetamina, que vos sabés que son las sustancias que han producido muchas muertes, la metanfetamina, ¿sí? Sí, sí. Productos derivados, y vos sabés que producen cuadros de deshidratación, rhabdomiólisis, la muerte. Bien. Pero entrar a hablar de esto es alejarme de lo que ustedes tienen que saber, que es alcohol, cocaína, Listo, marihuana. perfecto. Genial, genial. Pero te invito a que sí, que si realmente te interesa, bueno, en un determinado momento leas un poco de eso y podemos charlarlo sin problema. Buenísimo, buenísimo. Muchas Porque gracias. con esto del tema del éxtasis y de muchas otras sustancias, de drogas de contacto últimamente, es importante como información general. Pero bueno, Sí, nosotros no... seguro. Sí, la verdad que sí, es necesario conocerlo en algún momento. Por ahí sí es importante la anfetamina, te digo cómo actúa la anfetamina. La anfetamina es un adrenérgico que fundamentalmente indirecto. Para el examen vos tenés que conocer lo que es un adrenérgico indirecto, directo y mixto, y cómo los diferenciamos a una otra, qué experiencia hacemos con los animalitos para diferenciar uno de otro. Eso es primordialmente la anfetamina, un adrenérgico indirecto, que va aunque tiene cierta acción sobre los receptores, pero predominantemente indirecto. Eso significa que actúa sobre el axón, liberando distintas catecolaminas. Dopamina, noradrenalina, serotonina, etc. Perfecto, profe. Sí, sí, clarísimo. Bien. Nos despedimos acá entonces. Buenísimo, muchísimas gracias por su tiempo. Yo tengo, profe, una preguntita rápida. Bueno, dale. Sí, era con los receptores cannabinoides, Sí. porque leí, y no lo entendí muy bien, que el tetrahidrocannabinol, o sea, teníamos cannabinoides endógenos, ¿sí? Que podía, Sí. o sea, que se unían esos receptores, pero que aparecía el receptor en, digamos, presinápticos eran. Perdón, postsinápticos, y que actuaban sobre los presinápticos. No me quedó claro eso. A ver, vos querés decir, y eso es cierto, que actuarían como en un sistema retrógrado de la presinapsis, ¿no es Sí, cierto? me voló un poco la cabeza. Son liberados así de la possinapsis, estamos en eso, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que hay distintos tipos de cannabinoides. Uno de los cannabinoides del THC es una cosa, es el que tiene la acción psicoactiva, ¿sí? Son distintos cannabinoides que inclusive sorprendería, pero los endocannabinoides participan en el mecanismo de acción analgésico del paracetamol, especialmente la anandamida, que es la araquidoniletanolamina, es un cannabinoide, endocannabinoide, y esto es importante porque lo que hace el paracetamol es bloquear la recaptación y aumentar en el espacio intersináptico. Sí, esos son un tipo de receptores. ¿Sí? Este es un tema importantísimo, está muy bien descrito en el libro de Rank, si lo querés ver por ahí. Son un tipo de receptores que, bueno, funcionarían al revés de los que habitualmente conocemos. Pero también existen otros receptores, cannabinoides, que tienen que ver con mecanismos que tengan que ver con efectos antiinflamatorios. Por eso el estudio del sistema cannabinoide es muy importante. Todavía hay muchas cosas que tenemos que comprobarlas en forma clínica y no nos podemos largar a usarla para cualquier cosa. Claro. Sin embargo, si vos querés saber una base de eso, porque ya no es posible no saber nada de esto, ¿sí? Aunque no se evalúe esto, pero sí, después vamos, por ejemplo, en el año siguiente se ve opioides. Bueno, si tenés idea de los receptores opioides, tenés que conocer algo de los cannabinoides. El libro de Rand te recomiendo para eso. Genial. De P. Rand, porque es todo un capítulo. Genial. Y los usos que se le dan
a los cannabinoides son muy amplios, pero son unos poquitos los que están probados. Bien, muy bien. Bueno, Te dejo así, léelo, y bueno, Dale. en alguna reunión podemos charlar un poco más de esto. buenísimo. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, los saludo a todos. Quedamos acá entonces. Sí, gracias, profe. Muchas Nos encont- gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. profe. Buen fin de semana. Los invito a utilizar el foro de farmacología, ¿sí? Escríbanme, digamos, las dudas que tengan, háganlo este fin de semana, no esperen a la mesa, y yo voy a tratar de contestarles por lo menos de dónde pueden buscar la bibliografía o una respuesta concisa acerca de lo que preguntan. ¿Está? Genial. Bueno, hasta luego. Adiós. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias, profe. Puede Adiós. Gracias, profe. enviarme una copia a mí, por favor. ¿Cómo? Sí, profe. Ahora pongo de tener grabación y le hago llegar la copia de la clase de hoy. Listo. Muchísimas gracias por su tiempo. Buen fin de semana. Igualmente.